Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Falta menos de un mes para las elecciones andaluzas y justo en esta precampaña el PP ha cerrado con Vox el acuerdo de gobierno en Extremadura que plantea limitar servicios básicos a las personas migrantes sin papeles o retirar subvenciones a ONGs y organizaciones que ayuden a estas personas como Cáritas, por ejemplo. Algunos dirigentes del PP, la propia Isabel Díaz Ayuso, han tomado distancias de este acuerdo y ayer se desmarcó de esa alianza Juanma Moreno, que aspira en Andalucía a revalidar su mayoría absoluta. Queremos una mayoría suficiente. Y yo ahí dice, bueno, ¿quieren una mayoría suficiente para qué? ¿Por qué no queremos los líos? Nosotros no nos podemos permitir el lujo de nuestros hermanos extremeños, que han estado 6 meses paralizados y bloqueados por el capricho de otra fuerza política. Juanma Moreno, que ya dijo que gobernar con Vox sería meterse en el lío, ayer mismo repitió esa expresión, hizo estas declaraciones junto a Alberto Núñez Feijóo, que ha impulsado los acuerdos de su partido con Vox y que incluso ha puesto por escrito un protocolo para que se puedan entender también en Aragón o en Castilla y León, después de haber aceptado en Extremadura los postulados de Abascal en inmigración. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer Feijóo distinguió, sin embargo, entre las comunidades que tienen plena estabilidad y el resto. Cuanto más Partido Popular, más estabilidad. Cuanto más mayorías estables en Galicia, en La Rioja, en Madrid y en Andalucía, más estabilidad. Eso es la política autonómica actual. 4 comunidades con plena estabilidad y los demás. Vox ha avisado ya de que lo que ha pactado en Extremadura es lo mínimo que va a pedir en Aragón y en Castilla y León. Ahora, recién firmado el pacto, el PP trata de marcar distancias justo cuando Feijóo más se ha acercado a Abascal contra una regularización de personas migrantes que el gobierno usa como bandera y que empieza hoy mismo de manera presencial. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El PP aspira a una mayoría absoluta que tiene a tiro, pero que no le aseguran las encuestas y por eso modula el discurso en Andalucía después de haber pactado por escrito en Extremadura aquello que Vox quería. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Y en ese equilibrio va a estar el partido este mes que falta hasta el día de las elecciones. Sí, el PP quiere distanciarse de la retórica a la que lo ha arrastrado Vox para revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno. La inmigración ha sido uno de los ejes centrales del acuerdo extremeño, pero ayer en la inauguración de la precampaña andaluza no hubo una sola mención por parte de Feijóo. Sí habló de impuestos, de corrupción y de símiles futbolísticos para tratar de explicar lo complicada que es la mayoría. El símil de los penaltis fue un buen símil, pero es un símil incompleto. ¿Por qué? Porque ayer el portero de la Real Sociedad le dio la copa a la Real Sociedad y aquí tenemos el mejor portero de Andalucía, el portero que lo para. Juanma Moreno es el primer servidor público de Andalucía. La prioridad nacional es uno de los conceptos del acuerdo extremeño que más incomoda dentro del PP, un término que Vox ya amenaza con extender al resto de pactos y que los populares tratan de rebajar aunque esté recogido por escrito en el pacto. El PP dice estar satisfecho con lo acordado, pero es consciente de que la mayoría en Andalucía pende de un hilo, así que mientras pactan con Vox en unas comunidades, apuestan por mantener un tono más centrado en Andalucía. Hasta luego, Julia. Hasta luego. Todo esto mientras hoy empieza de manera presencial, les decíamos, el proceso para la regularización de personas migrantes que hubieran pedido cita previa. Hay más de 400 oficinas donde hacer el trámite y hemos recorrido alguna de ellas desde primera hora. Vamos a marcharnos a las oficinas municipales de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Ahí está Fabián Barca. Fabián, buenos días. Hola, buenos días. Y ahora mismo la cola en la Plaza del Pilar rodea casi por completo el consistorio. Calculamos que hay unas 300 personas haciendo fila para conseguir los documentos necesarios para la regularización. Algunos, como Alía y Mohamed, que están ahora mismo los primeros en la fila, llevan desde las 2 de la mañana. Después esperaba Alejandro, que ha venido previsto de una pequeña banqueta. Él está en la plaza desde las 4. Critican una ligera improvisación a las administraciones y que se han pasado la pelota unas a otras. Recordamos que el Ayuntamiento de Zaragoza ha unificado en este centro todos los trámites relacionados con la regularización. El sentimiento aquí es general. Nos dicen que tener los papeles les traerá la ansiada estabilidad. Y vamos a irnos también a Plasencia, el centro de atención a transeúntes de Cáritas, que es el lugar por el que pasan muchos temporeros de la Cereza e inmigrantes que están en situación irregular. Ahí está José Luis Hernández, buenos días.
Buenos días. Primeros paseos antes del desayuno en este centro placentino, uno de los centros que, como dices, usan los inmigrantes ilegales como albergue y tránsito antes de conseguir algún jornal en las campañas de la Ceneza. Entre los más de 20 albergados, preguntas por esa regularización, pero en la provincia solo se puede hacer en Cáceres, en la capital provincial, a donde se van a tener que desplazar a lo largo del día de hoy y en los próximos días. Aunque Cáritas Diocesana, quien regenta el CAT, se ha ofrecido como organismo colaborador para el proceso, todavía no ha obtenido respuesta ni cómo darles respuesta también a sus albergados. Y además nuestros compañeros de la SER en Cataluña están contando esta mañana que hay grupos organizados que se aprovechan de esta situación y lo que hacen es vender citas previas a personas migrantes por más de 50 euros para que puedan acceder a esa regularización. Es una información de Oriol Soler. Solo hay que teclear compro cita previa regularización en Google, de allí pasar a un grupo de Facebook y después abrir conversación por WhatsApp con un número de teléfono que sale en pantalla. Y con solo mandar un mensaje diciendo quiero cita previa para legalizar mi situación en España, en pocos segundos obtenemos respuesta. Me tienes que enviar los datos, el nombre completo y el NIE. Pero reservar la cita te costará dinero, entre 40 y 60 euros. Y al cabo de 5 minutos ya nos están dando instrucciones para hacer el pago. El pago me lo harás cuando ya haya reservado la cita, no por adelantado. Pero yo no recibiré el dinero. Es un amigo mío de Pakistán que necesita el dinero. Y después de mandar esta información nos advierten que si queremos legalizar la situación de nuestra esposa o nuestros hijos tenemos que sacar una cita previa por cada uno. Eso sí, nos ofrecen un pequeño descuento. Cuando ven que tardamos en hacer el pago nos dicen desde el otro lado del teléfono que nos demos prisa y al cabo de unas horas elevan el tono diciendo que ellos han hecho su trabajo y nosotros no les hemos dado su dinero y nos acusan de ser unos estafadores. La regularización seguirá siendo uno de los grandes asuntos de esta semana, que empieza con los ecos, por un lado, del apoyo que el PP y Vox han brindado a María Corina Machado, que se dio un baño de masas en Madrid y que se vio con Feijóo y con Abascal, pero que dijo que no le parecía conveniente entrevistarse en este momento con Pedro Sánchez. Y por otro lado, para el presidente del Gobierno, la semana empieza después de las cumbres que se celebraron en Barcelona y que trataron de impulsar una alternativa de gobiernos de izquierdas frente a Donald Trump y al auge ultra con Lula, Sheinbaum o Petro aquí en España. Y después de que ayer mismo, en un acto de la campaña andaluza, fue en Huelva, Sánchez planteara a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con Israel. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española. España lo pedirá formalmente mañana, cuando sea la reunión de ministros de Exteriores. El titular de Exteriores de Israel ha acusado a España de difundir antisemitismo. Y en Bruselas, la verdad es que no hay ahora mismo una mayoría como para pausar este acuerdo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno se marca ahora como prioridad política evitar el hundimiento electoral de María Jesús Montero en Andalucía y va a jugar sobre todo dos cartas. Una, la agenda internacional, como hemos visto ya este fin de semana, y la defensa de la regularización de migrantes para señalar la alianza del Partido Popular y Vox. Sí, espera el Gobierno que las cumbres celebradas este fin de semana en Barcelona sirvan de alguna manera de punto de inflexión para desactivar el pesimismo en el que está instalada la izquierda tras los malos resultados del último ciclo electoral. En el PSOE creen que el sábado se constató de manera muy evidente, por un lado, que el aislamiento en el que la derecha quiere situar a Pedro Sánchez no es tal y, por otro, que existe una alternativa organizada y con propuestas al modelo que han puesto negro sobre blanco en el pacto extremeño PP y Vox. Ayer, en su primer acto de precampaña en Andalucía, Sánchez defendió la regularización frente a las políticas antimigratorias de la derecha. Y estoy convencido de que si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos también para nuestros nacionales. España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que está practicando el Partido Popular y Vox. Ni las encuestas ni el calendario de los tribunales auguran un horizonte optimista para los partidos que conforman el Ejecutivo, que tendrán que lidiar además con la realidad de una falta de mayoría parlamentaria, pero los socialistas confían en que lo sucedido en las cumbres de Barcelona sirvan por lo menos para aliviar el ánimo interno. Guille, gracias. Hasta luego. Entre tanto, la izquierda del PSOE, en plena precampaña también, reivindica su papel precisamente sobre el PSOE. Lo hizo ayer Antonio Maillo en un acto en el que estuvieron en Andalucía también los ministros Mónica García, Ernest Urtasun o Pablo Bustinduy. Porque está muy bien decirlo en un foro de Barcelona, vamos a intervenir el mercado y después
te peleas con Buxtehude porque dice que va a intervenir el mercado. Claro, eso no vale. Y además la agenda del día va a traer a la actualidad otra imagen muy interesante y muy incómoda para el PP. Porque hoy va a ser un día destacado en el juicio de la Kitchen. Hoy está previsto que declaren tanto Luis Bárcenas como su esposa Rosalía Iglesias. Lo van a hacer como perjudicados por la trama que con medios públicos y desde dentro de la misma policía trató de conseguir las pruebas que pudieran acreditar la financiación ilegal del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Y Bárcenas tiene ganas de contar los detalles de esos seguimientos y acoso sufridos para robarle las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP, así como el audio que implicaba al expresidente Rajoy, según sostiene su entorno a la SER. Cuando finalice su comparecencia, que empieza a las 10, declarará su esposa Rosalía Iglesias, a quien espiaron durante meses 70 agentes con el mismo objetivo, y le seguirá quien fuera abogado del extesorero Javier Gómez de Liaño, que confirmará el relato de la familia y narrará cómo él mismo sufrió el espionaje. El cuarto y último testigo de hoy es el inspector principal de la Gürtel, Manuel Morocho, presionado y hostigado para que sus investigaciones no afectasen a Mariano Rajoy. Un Rajoy apodado el Asturiano o el Barbas con jerarquía en la trama, según la Fiscalía, cuya conexión con el entramado criminal no quiso ser investigada. Rajoy, como Cospedal, tampoco imputada a pesar de los indicios y grabaciones, está citado el jueves como testigo. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. De la información de servicio informa la DGT que está cortada la A3 en sentido Madrid a la altura de Honrubia en Cuenca por el incendio de un camión accidentado. La imagen es bastante espectacular porque se ve el camión cruzado en la vía en llamas y del que se desprende una densa humareda negra. Hay más de 3 kilómetros de retención, se ha habilitado un desvío. Avisa ya la DGT de que va a tardar unas horas poder recuperar la normalidad. Así empieza una semana que traerá días de calor récord, Jordi. De momento, de ayer destacamos los 37 grados en Canarias, hoy van a bajar allí, pero en la mayor parte del país máximas de 25 a 30, superando los 30 en el interior de Valencia, Murcia y Alicante, en el Valle del Ebro, también en el Valle del Guadalquivir. Sol, calor, que hará que durante la tarde tengamos chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, el sistema central, la Ibérica y sobre todo en los Pirineos. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Todo parecía apuntar hacia un acuerdo o por lo menos hacia unas negociaciones en la guerra de Irán. Hoy, de hecho, se espera que lleguen los negociadores de Estados Unidos a Pakistán para retomar las conversaciones, pero las cosas se han ido truncando en las últimas horas. Ayer Donald Trump anunció que el ejército de Estados Unidos disparó contra un buque de carga de bandera iraní al que acusa de haberse saltado el bloqueo del estrecho de Hormuz. De hecho, el ejército ha publicado un vídeo en el que se ve cómo se produjo ese ataque antes de que abordasen incluso la embarcación. Como respuesta, Irán asegura que habrá represalias, dice que ha atacado ya de hecho con drones, barcos militares de Estados Unidos, un extremo que Washington no confirma. Lo que Irán no ha confirmado tampoco es si enviará unos representantes a la reunión prevista para mañana en Pakistán y que se antoja crucial. Sobre todo porque Trump ha dicho que hará volar Irán por los aires si de aquí no sale un acuerdo. El alto el fuego se acaba en teoría pasado mañana. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Habrá que ver si tiene alguna consecuencia porque el asalto al carguero es la última complicación añadida a unas ya de por sí difíciles negociaciones. La Armada estadounidense detuvo por la fuerza en el Golfo de Omán a un buque iraní que, según Washington, intentó saltarse el bloqueo. Un destructor norteamericano le dio el alto y, al desobedecer, disparó contra la sala de máquinas para inutilizarlo y lo abordó. Este es el sonido del vídeo que ha distribuido esta madrugada el Comando Central de Estados Unidos. El destructor avisa al carguero de que vacíen su sala de máquinas, hacen sonar la sirena varias veces y al final, tras varios avisos, acaban disparando. Fue el propio Trump quien reveló el incidente en su red social. Irán dijo que era una violación del alto el fuego. Horas antes, Trump había vuelto a amenazar al régimen iraní con bombardear sus centrales eléctricas y sus puentes si no acepta un acuerdo. Irán sostiene que las demandas estadounidenses no son realistas y se queja de las constantes declaraciones contradictorias. La distancia en las posiciones sigue siendo tan grande como la necesidad de ambas partes de poner fin a esta guerra. Y en Estados Unidos la otra gran noticia ocurrió en Luisiana. La policía ha confirmado la identidad del autor del tiroteo de ayer que dejó 8 niños muertos. Todos tenían entre 1 y 14 años. Después de este tiroteo, el autor se dio a la fuga y fue abatido por la policía.
El hombre era el padre de 7 de los menores, se había divorciado de su mujer que resultó herida grave. El jefe de la policía calificaba lo sucedido como un caso brutal de violencia de naturaleza doméstica, dijo. A 7 de los 8 niños les disparó en 2 casas, mientras que el otro fue alcanzado cuando intentaba escapar. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, la Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de más de 1.000 millones de euros anuales a Quirón. Es la empresa sanitaria que más dinero recibe. Pedro Jiménez. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado pagos de 7.000 millones a Quirón desde que Díaz Ayuso tomó posesión en agosto de 2019 como presidenta hasta el pasado mes de febrero. De los 4 hospitales que gestiona, la Fundación Jiménez Díaz es la que más dinero público asegura, más de 4.000 millones, lo que supone más del 60% del total. Los conceptos son variados y en algunos casos se reparten entre varios años. Incluso figuran pagos en concepto de reequilibrio económico y actualizaciones al alza de la tarifa. El gobierno de Ayuso ha empleado en algunas ocasiones el argumento de que pagan porque les obligan sentencias judiciales, y esto no es del todo cierto. Más de 150 millones de los casi 170 que se han pagado por orden judicial se han hecho sin que el juez pueda revisarlo, porque el gobierno regional se ha plegado a las demandas de Quirón y ha admitido casi en su totalidad la deuda reclamada. Y en China, un robot ha ganado la media maratón de Pekín, en la que por segundo año les han dejado participar. Más allá de la anécdota, lo que deja claro es que el país asiático se adelanta en la carrera tecnológica. Javier Ruiz Martínez. Shandian es de color rojo y su nombre significa relámpago en mandarín. Corre tan rápido que apenas da tiempo a animarle cuando pasa en la maratón robótica de Pekín. Diseñado por la empresa Honor, ha terminado 21 kilómetros en 48 minutos y 19 segundos, y eso que se ha caído cuando quedaban solo 100 metros. Este modelo no ha ganado porque lo controlan humanos. Lo ha hecho el que ha llegado 2 minutos después, otro Shandian, gestionado por una IA. Analiza el terreno, se estabiliza en las curvas y, por supuesto, gestiona su propia energía. La carrera es un gigantesco banco de pruebas tecnológico y un mensaje. Vamos los primeros en robótica, dice China. En plena guerra tecnológica con Estados Unidos y con la vista puesta en que estos robots colonizarán la Luna y luego Marte, no son una simple anécdota ni un acto de ocio para los miles de pequineses que han visto la carrera. China vendió 12.000 robots humanoides el año pasado y este año prevé acercarse a los 30.000. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.